Hola, hola chicos y chicas, muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo de la hora en la que estén revisando nuestro video. Y el día de hoy les voy a explicar cómo construir una tabla de distribución de frecuencias. Es decir, vamos a aprender a agrupar nuestros datos, nuestro conjunto de datos, los vamos a agrupar en una tablita en Excel, ¿sale? Lo vamos a hacer en Excel, es decir, utilizando fórmulas y atajos de Excel. Nos vamos a ir entonces a nuestro archivo que pues ya tenemos nosotros cargado, ¿verdad? La clase pasada, en el video pasado, aprendimos a encontrar nuestro análisis estadístico, donde encontrábamos medidas centrales y medidas de dispersión. Y ahorita lo que vamos a hacer es construir nuestra tabla de distribución de frecuencias que está aquí. Bien, en clase ya vimos que para definir cuántas clases, es decir, cuántas filas yo debo tener en mi tabla de distribución de frecuencias, voy a utilizar la regla 2 a la K, donde yo tengo que probar a qué número tengo que elevar a mi 2 y este resultado debe ser mayor o igual al número de datos que yo tengo. Para este ejercicio tenemos una totalidad de datos de 22. Entonces, si yo voy haciendo a prueba y error, 2 a la 2 es 4 datos, no se cumple. 2 a la 3 van a ser 8 datos, no se cumple. 2 a la 4 van a ser 16 datos, no se cumple. Y 2 elevado a la 5 abarcaría hasta 32 datos, 32 si es mayor que 22, y por eso definimos que vamos a usar 5 clases. Ahora, para que yo pueda colocar los límites inferiores y superiores de mi tabla de distribución de frecuencias, necesito saber qué tanto le voy a agregar de mi límite inferior a mi límite superior, porque esos van a ser mis intervalos de la clase. Este concepto es el que se conoce como ancho de clase y el ancho de clase es igual al rango entre K, es decir, entre el número de clases que ya dijimos que van a ser 5. Entonces yo puedo hacer mi fórmula de el rango, que ya lo calculó en mi análisis estadístico, entre el número de clases que es 5. Y tenemos que vamos a para este ejemplo, utilizar un ancho de clase de 1.12. Aquí vale la pena recordar, nuestro conjunto de datos solamente tienen un decimal después del punto. Entonces, pues vamos a ocupar un ancho de clase donde solamente tenga un decimal después del punto. Es decir, mi ancho de clase va a ser 1.1 para este ejemplo. ¿Sale? Ahora vamos nosotros a encontrar los valores de nuestra tabla de distribución de frecuencias. Voy a iniciar con mi valor mínimo de todo mi conjunto de datos. En mi análisis estadístico ya lo tengo, pero si no lo tuviera, la fórmula para encontrar el valor mínimo es la siguiente. Igual min de mínimo, abro paréntesis e introduzco mi conjunto de datos. Cierro paréntesis, aquí estoy en mi fórmula, igual a min, mi conjunto de datos entre paréntesis y le doy enter. Si se fijan, mi valor mínimo de mi conjunto de datos es 0.6 y aquí también es 0.6. ¿Cómo defino mi límite superior? Pues a este límite inferior le voy a sumar el ancho de clase. Yo quiero saber qué datos quedan en este intervalo. Entonces voy a colocar un igual, mi celda que tiene el límite inferior, más el ancho de clase, que como es una constante, lo podemos escribir 1.1. Entonces, mi primer clase va a abarcar a los datos o los chips que tardan entre 0.6 a 1.7 segundos. Para definir los siguientes límites superiores, basta con que arrastre mi fórmula. Si se fijan, lo único que tengo aquí son los anchos de clase de 1.1 porque todavía no tengo límites inferiores. Ahora, para yo definir mi segundo límite inferior, es decir, el de la clase 2,
yo tengo que hacerle un incremento a este límite superior. Dependiendo mis datos que yo tenga, si son números enteros, vamos a hacer un incremento de 1. Si son números con un decimal, como este es el caso, el incremento será de 0.1. Si tuviéramos dos decimales después del punto, el incremento sería 0.001. Pero para este caso será de 0.1, entonces mi segundo límite inferior va a ser igual a mi límite superior anterior más mi incremento, que como solo hay un decimal después del punto, será 0.1. Y le doy Enter. Observo que de este límite superior de 1.7, el siguiente límite inferior será 1.8, le sumo 1.1 y llegamos al 2.9. Entonces, solamente tengo que arrastrar la fórmula de límites inferiores y ya quedan mis intervalos de clase. Seguido de esto, nosotros necesitamos saber la marca de clase. La marca de clase es el punto medio de nuestros intervalos de clase. El punto medio, pues, no es otra cosa que el promedio, de tal forma que mi fórmula será igual a promedio, abro paréntesis y selecciono mis dos celdas, la que contiene el límite inferior y la que contiene el límite superior de mi clase 1. Doy Enter y tengo mi marca de clase. Aquí yo puedo definir si lo dejo con un decimal o con los dos decimales que voy a obtener. Como nuestro conjunto de datos solo tiene un decimal, si quieren le damos formato a la celda y lo dejamos con un solo decimal. Si se fijan, está redondeando nuestras cifras, ¿sale? Estas serían las marcas de clase con un decimal, como están nuestros datos o nuestro conjunto de datos. Ahora, aquí está el truco, el más importante. Para que yo pueda saber cuántos datos de mi conjunto de datos están en la clase 1, cuántos en la clase 2, cuántos en la clase 3, en la 4 y en la 5. Es decir, cuántos chips tardan entre 1.8 y 2.9 segundos en hacer los cálculos estadísticos. Yo voy a aplicar la fórmula de frecuencia. Recordemos que FI es frecuencia absoluta, FA frecuencia acumulada, donde vamos sumando las frecuencias absolutas, FR frecuencia relativa, es decir, con respecto al total de datos, y FR porcentual, qué porcentaje corresponde con respecto a la totalidad de los datos. Entonces, vamos a obtener las frecuencias, que sería como ir descartando cada dato con la siguiente fórmula. Paso 1. Selecciono todas mis celdas. Con las celdas seleccionadas donde yo voy a introducir la frecuencia, voy a teclear lo siguiente. Igual la palabra frecuencia, abro paréntesis y mi fórmula me pide datos y grupos. Los datos es mi conjunto de datos, entonces los selecciono. Mi conjunto de datos que yo estoy analizando. Mi fórmula dice que después de los datos coloco una coma y seguido van los grupos. Los grupos son los límites superiores. Por eso es importante que los intervalos de clase los tengamos separados por columnas. Repito, los grupos son los límites superiores, ¿sale? Entonces Excel cuenta cuántos datos tienen un valor máximo de 1.7 y los mete a la clase 1, cuántos datos un valor máximo de 2.9 pero mayor de 1.7 y los mete en la clase 2 y así sucesivamente. Ya que introduje la información para calcular la frecuencia, primero los datos y luego los límites superiores, aquí es bien importante que tengo que teclear al mismo tiempo 3 teclas, valga la redundancia. Tengo que seleccionar Control Shift Enter.
Si no selecciono Control Shift Enter, no me van a aparecer aquí las frecuencias absolutas. Repito, yo tengo que teclear Control más Shift más Enter, ¿sale? Para que yo pueda obtener mis frecuencias, Control Shift más Enter. Ojo también, recuerden que debemos tener primero todas las celdas seleccionadas y dentro de esas celdas seleccionadas escribimos la fórmula de frecuencia. Los datos son mi conjunto de datos y los grupos, los límites superiores. ¿Sale? Entonces ahí está. Ahora, para las frecuencias acumuladas, acuérdense que tenemos que ir sumando la frecuencia anterior. Entonces, mi primera frecuencia acumulada, pues es 4. Hasta aquí solo llevo 4 datos. Mi segunda frecuencia acumulada será la suma de 4 más 5 y luego el valor que me salga aquí más 5, el valor que me salga aquí más 5. De tal forma que yo voy a obtener una fórmula cruzada con celdas. La celda que tiene mi frecuencia acumulada más la celda que tiene la siguiente frecuencia absoluta. Si hago mentalmente, 4 más 5 me va a dar 9. 9 más 5, pues me va a dar 14. 14 más 5 me va a dar 19 y 19 más 3, 22. Aquí esta celda de la frecuencia absoluta total, de la frecuencia acumulada total debe ser igual a la cantidad de datos que yo tengo, es decir, 22 datos. Y la frecuencia relativa, acuérdense que es la frecuencia de cada clase con respecto al total de datos. Entonces voy a tener la siguiente fórmula. Igual a mi frecuencia absoluta entre, que es una diagonal, la totalidad de los datos. Como es una constante, la totalidad de datos es 22. Damos Enter y solo nos queda arrastrar nuestra fórmula. Tenemos ya las frecuencias relativas de cada una de nuestras clases. Aquí recuerden que la suma de las frecuencias relativas les tiene que dar un 1, porque la totalidad sería 1. Y solo nos faltarían las frecuencias relativas porcentuales, pues simplemente tengo que multiplicar mi frecuencia relativa por 100, porque estamos viendo un porcentaje. Damos Enter y arrastramos nuestra fórmula. Aquí ya tenía el formato de que solo tenga 2 decimales después del punto. Como estamos viendo un porcentaje, el total de los datos debe dar el 100%. Entonces, si gustan, podemos comprobar con una suma de las frecuencias relativas porcentuales y me tiene que dar un 100%. Y listo, chicos. De esa forma, nosotros podemos construir nuestra tabla de distribución de frecuencias de forma muy sencilla usando atajos y fórmulas de Excel con las celdas que ya tenemos algunos datos y sin tener que hacer todo nuestro trabajo manual. Hasta aquí mi video del día de hoy. En el siguiente les voy a explicar cómo realizar gráficos de estas tablitas de distribución de frecuencias. Bye bye, tengan una excelente tarde, nos vemos pronto.